Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuamos, inshallah, hoy con el verso número 12. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Continuamos con el verso número 12, donde Allah subhanahu wa ta'ala nos dice أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجاسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. De nuevo, Allah subhanahu wa ta'ala nos está guiando con estas palabras, con estas bellísimas palabras. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vosotros que creéis, vosotros que habéis llegado a creer. Otra vez, Allah subhanahu wa ta'ala nos está haciendo una llamada de atención. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala se está dirigiendo a nosotros mediante esta bella característica del imán. Nos está ordenando, nos está guiando a aquello que es beneficioso para nosotros y nos llama a actuar sobre ello y nos advierte sobre aquello que es dañino, malo y malvado para nosotros, para que así podamos mantenernos alejados de ello. Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo algo en lo que creo que todos hemos caído alguna vez o caemos en algún momento, y es el pensar mal de otros o el llegar a poner malas posibilidades, llegar a dar por hecho malas posibilidades y tener malos pensamientos sobre la gente. Ajtanibu kathira min adh-dhanni. Evitemos la mayoría de las sospechas. Evitemos los malos pensamientos sobre otros. Evitemos no pensar mal sobre nuestras hermanas o hermanos en el Islam. ¿Por qué? Porque, ¿qué es adh-dhann? Y Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nos dice que adh-dhann es de dos formas. Puede ser que hayan dos tipos de pensamientos, de adh-dhann. Entonces, vemos que existen los pensamientos buenos, khair adh-dhann, y los pensamientos malos, su adh-dhann. Por ejemplo, si le pregunto a un amigo o a una amiga, ¿dijiste esto o lo otro sobre mí? O he oído que dijiste esto o dijiste aquello. Y ella me dice, no. Por lo que puede ser que ella esté diciendo la verdad y que sea sincera, o puede ser que esté mintiendo. Así que tenemos esas dos posibilidades. Entonces, ¿qué debo pensar yo? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué debo de pensar sobre ella? Si me dice que no lo ha hecho, que no ha dicho eso, entonces, ¿dónde está adh-dhann aquí? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de pensar bien? ¿Debo de pensar bien de ella? Y le digo, bueno, vale, yo te creo, y verdaderamente la creo. O la tomo como una mentirosa, tomo como que lo que me está diciendo es una mentira, y le digo, bueno, lo siento mucho, pero no te creo. Entonces esto sería otro tipo de pensamiento. Este segundo sería un mal pensamiento. Entonces tengo que elegir uno de ellos y rechazar el otro. Aquí. O bien pienso bien de ella,
O puedo pensar que ella es una mentirosa y digo, lo siento, pero no te creo. Entonces, como decíamos, hay dos pensamientos, ¿vale? Está el pensamiento, digamos, el pensamiento bueno y el pensamiento malo. Hay dos posibilidades. Entonces, nosotros debemos de evitar los malos pensamientos. Si esta amiga aparenta ser una buena musulmana y nunca he notado algo sospechoso de ella, entonces debemos de evitar el pensar mal de esta persona. Si nunca he tenido ninguna prueba de que sea una mentirosa o de que haya mentido en otras ocasiones o que haya mentido a alguien, si es una hermana que sigue la sunna, pues una hermana, digamos, piadosa, que viste un hijab adecuado, que habla en un tono correcto, respetuoso. En este caso, no es que no debamos de pensar mal, sino que está prohibido. No está permitido pensar mal de ella. No está permitido no creer lo que te dice. Porque el principio, la base para los musulmanes y para aquellos musulmanes que aparentan, digamos, ser respetuosos, piadosos, etc., es que esta persona es una persona, digamos, salihah, una persona virtuosa. Entonces, y debemos de pensar, o sea, digamos que la base, la norma general para esta persona es que esta persona se encuentra sobre la verdad. Por ejemplo, como decíamos, una mujer que viste hijab, que habla de forma adecuada, que reza, que aparenta esta persona, pues aparenta que es una buena musulmana. Y ya que nunca he visto nada sospechoso sobre ella o sobre su comportamiento, entonces es impermisible, es prohibido para mí pensar mal de ella. Por ejemplo, por ejemplo, si estoy sentada en un lugar y olvido mi móvil en la mesa, por ejemplo, y me voy al aseo, o me voy a cualquier sitio y después vuelvo y he dejado mi teléfono en la mesa, y por ejemplo, digamos que en la mesa hay 5 hermanas, y 4 de ellas son amigas mías, amigas, digamos, cercanas, con las cuales tengo confianza, pero hay una de ellas que no la conozco, o es alguien que no conozco personalmente. Bueno, la conozco de vista y tal, pero no tengo una relación así íntima con ella. Entonces, cuando voy al aseo y vuelvo, me doy cuenta de que mi móvil ya no está en la mesa. ¿Me está permitido sospechar de esta hermana que no conozco, aunque ella aparente ser una hermana respetuosa, correcta, piadosa? No. No me está permitido pensar mal sobre ella, ni sospechar de ella, porque ella es una musulmana. Así que si voy a decir a todas, hermanas, ¿vais a abrir los bolsos? ¿Podéis abrir los bolsos? Si vas a investigar a las hermanas que habían en esa mesa, si vas a preguntarles, debes de preguntarles a todas. No solamente a esa hermana, ya porque has dado por hecho que como no la conoces, posiblemente haya sido ella. No la elijo a ella y digo, no, como no te conozco, eres una ladrona. No. ¿Por qué? Pues porque ella es una musulmana igual que las demás y aparenta estar sobre la verdad tanto como las demás. Entonces, nos fiamos de su apariencia, de lo que nos enseña, ¿no? De lo que nos muestra, hasta que se demuestre lo contrario, hasta que podamos decir que hemos visto algo incorrecto o que se consiga alguna prueba en su contra, o que lleguemos a obtener una prueba de que nos diga que esta persona pues no es una persona de fiar. En este caso sí nos estaría permitido pensar mal de ella. Por ejemplo, si alguien fue... si alguien ha sido, digamos...
si hemos pillado o hemos visto a alguien anteriormente que ha robado o que miente, bueno, entonces sí, si dejo el móvil en la mesa y luego no está y sé que esa persona estaba ahí, pues ahí sí que se me permite pensar mal de esta persona, ¿no? Entonces sí que sé que es en esa persona en la que debo de pensar mal. Si se ha demostrado que esta persona es una persona mentirosa, que ha mentido en varias ocasiones, incluso que se la ha visto anteriormente robando, pues definitivamente debo de pensar mal de esta persona. Por lo que aparenta. Entonces ahí sí que podemos tener una prueba, ¿no? Podemos sospechar de que sea esta persona. Entonces ahí sí que estaría permitido el pensar mal de esta persona. Y debería de tener cuidado con ella. Incluso si ella fuese inocente, incluso si esa persona llegase a ser inocente en este caso, pues tú debes de estar, digamos, en alerta. Y sería su culpa porque ella misma se habría puesto en esta situación en que no se le, digamos, en que no se le tenga confianza, ¿no? Vale, esperemos que esto esté claro, inshallah. Aquí el imam Sheikh Sa'di, rahimahullah, dice unas bellas palabras, unas palabras muy hermosas. Dice que estar equivocado, o sea, pensar bien de tus hermanas y tus hermanos en el Islam, aun estando equivocado en ese buen pensar, porque quizás la verdad sea que esa persona sea una mentirosa o un mentiroso. Y por ejemplo, pues el no pensar que esa persona pueda ser una mentirosa, digamos, el tener un corazón, ¿no? que piensa bien de los demás, que podamos decir que te dejes incluso engañar, no es que te dejes engañar, pero que pienses el bien de los demás, aun cuando la persona, digamos, no sea inocente, es mucho mejor, mucho, pero que mucho mejor para ti que pensar mal de ella en el caso de que ella fuese inocente. Y nos decía la Usteda, por favor, intentad entender esto. Sospechar de alguien, pensar mal de alguien y que resulte que esta persona es inocente es muchísimo peor para ti que creerla, que pensar que es inocente a pesar de que no sea inocente. Así que seamos la víctima. Vamos a ser víctimas de esto. Dejémonos ser víctimas de esto. Seamos de los que prohibamos el mal y las injusticias, en lugar de acusar e injuriar a las personas. Por lo que Adhan, según Ibn Uthaymin, rahimahullah, como decíamos antes, tenía dos categorías: Adhan khair, buenos pensamientos, y esto es lo que se requiere, tanto como la persona aparente, o sea, esto es lo que se requiere ante una persona que aparentemente se encuentre sobre la piedad, que aparente estar sobre los buenos modales, sobre el Islam, teniendo nosotros que pensar bien de ella, alabarla incluso de acuerdo a su apariencia, a la apariencia o al estado que nos muestre. Nosotros no podemos buscar o acusar, adivinar lo que hay en su corazón y decir, no, está fingiendo, está actuando. No. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Quién te ha dicho a ti que esa persona está actuando? ¿Quién te ha dicho que está fingiendo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo puedes decir no? Solamente se pone el jilbab porque quiere impresionarnos, porque quiere engañarnos. ¿Quién te ha dicho eso? Tenemos que aceptar su apariencia
y juzgar, digamos, internamente por su apariencia, por lo que vemos de ella, por lo que es aparente. Aceptamos la forma en la que habla, aceptamos que, subhanallah, está sobre la obediencia de Allah, por lo que aceptamos lo que ella aparenta. Y no podemos adivinar nada sin tener ninguna prueba, ninguna evidencia. Y la segunda categoría, nos decía Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, anteriormente, que sería adhan asu, los malos pensamientos. Y estos son prohibidos. Está prohibido pensar mal de un musulmán que aparenta ser un buen musulmán, ya que no hay evidencias, no hay nada sospechoso. Pero si apareciera algo sospechoso o encontráramos de alguna prueba en contra de esta persona, entonces en este caso estaría permitido pensar mal de esta persona. Cualquier señal que uno vea, entonces, jalás. Estoy construyendo esta opinión, construyo la opinión hacia esta persona en base a pruebas, en base a evidencias y no a pensamientos o suposiciones, porque esto sería su adhan, ¿vale? Por ejemplo, decir Sara o Fátima ha dejado de hablarme porque está enfadada conmigo. Está enfadada conmigo porque no la he invitado a la boda de mi hija. O porque cuando me vio el otro día... sí. Está enfadada conmigo porque el otro día cuando me vio me habló de una manera muy fría. Porque... yo creo que está celosa. Tiene celos de mí. Porque como te digo, no la he invitado a la boda de mi hija y habían un montón de invitados. O no sé, o por cualquier cosa. Sabéis que las mujeres, sobre todo, hablamos e inventamos y nos imaginamos cosas y vemos cosas donde no las hay. Hay otra que puede decir, pues mira esta, no viene a mi casa porque cree que mi casa no es apropiada para ella. Mi casa es muy simple. O no es elegante, no está a su altura. No está a la altura de que ella pueda venir a visitarme. Esta hermana es una arrogante. Rechaza mi invitación porque es una orgullosa. Todo esto es su adhan, malos pensamientos. O por ejemplo, he visto que Farah y Sara están hablando, murmurando sobre mí. O me han mirado y han comenzado a hablar. Ya Dios sabrá, Allah sabrá lo que están diciendo de mí. Me tienen que estar poniendo verde. O sea, cualquier cosa que se nos ocurra, suposiciones, malos pensamientos, no, o sea, ¿por qué tenemos que pensar así? Puede ser que esta persona esté preocupada por algo que sea importante para ella, para su vida, que tenga algún problema. Y por ese motivo, pues me salude con una sonrisa así un poco, digamos, forzada, o que esté preocupada por algo y no se vea con ganas ni de sonreír, o que esté hablando con su amiga y ha dado la casualidad que yo he entrado en la habitación y pues las dos se han quedado mirándome, pero porque tengo que pensar yo que están hablando de mí, ¿vale? No, o sea, no, ¿vale? Todo esto es su adhan. Esto es definitivamente pensar mal. Y subhanallah, creo que podemos darnos cuenta de que todas, yo diría que todas, nos decía la usted, hemos caído en esto alguna vez. Y a mí me decía, la usted me ha pasado. Y subhanallah, Allah me ha demostrado que estaba equivocada. Y después me he sentido culpable. He pensado, otra vez he pensado mal. Y me he sentido culpable. Subhanallah. Así que, alhamdulillah, debo de intentar desprenderme de esto
y aceptar a las personas, aceptarlas de acuerdo a su apariencia. Y de verdad, nos decía la austera, esto es muchísimo más fácil para el corazón. Mi vida se convertirá, se hará mucho más fácil. Nos decía ella, desde que yo entendí esto, mi vida se hizo muchísimo más fácil. Porque no me preocupo por lo que la gente que está pensando que están pensando de mí, que están diciendo de mí, que esta persona está hablando mal de mí. No me preocupo por lo que la gente esté hablando o pensando o diciendo. No, ¿vale? Dice, hoy en día encuentro a mucha gente por ejemplo, que pueden llegar a estar toda la noche llorando, pensando que, por ejemplo, alguien les ha dicho algo con un significado diferente a lo que han querido decir y que los han herido con sus palabras, que no quieren ser sus amigos o que no quieren ser ya amiga de esta persona, que sus palabras insinuaban algo en contra de ella. Y todo esto les llega desde su imaginación, desde su pura imaginación. Y ocurre porque Shaitán viene y encuentra en esto un camino y pone malos sentimientos en los corazones de las personas, de los creyentes. Hacen que las personas se sientan tristes, decepcionadas, incluso hace que las personas lleguen a tener este victimismo. Así que no podemos decir que esta persona es mala o es mentirosa o lo que sea, porque yo piense que están hablando mal de mí. No. O que estas dos personas están hablando entre ellas y yo digo, ay, qué falsas que son, ya me están criticando y ya me empiezo a sentir como una víctima. No. Esto no se puede, no se debe de aceptar. No deberíamos de dejar ni a nuestra mente ni a nuestro corazón que pensara así, ¿vale? Y bueno, nos decía la austera, dice, yo creo que todas estas frases o algunas de ellas son muy comunes y creo que más de una lo habrá oído. ¿Y cuál es la solución si sentimos, por ejemplo, que esta hermana o que una hermana en concreto no me ha llamado en un tiempo, o siento que sentimos que nos está evitando, que no nos quiere hablar o que no nos ha escrito hace ya algún tiempo? Pues chica, llámala tú y pregúntale, ¿te ocurre algo? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Estás decepcionada? Es que he hecho algo, te he hecho algo que te ha sentado mal. Y de verdad, nos decía la austera que en el 99% de los casos habrá una probabilidad de que esta hermana te diga, ¿yo? No, ¿qué va? ¿Por qué dices eso? No me pasa nada, en absoluto. Pues solamente que estoy muy ocupada con esto o con aquello. O, por ejemplo, pregúntale si has ido a algún sitio, si te has encontrado con ella y has sentido que no te has saludado. Pues pregúntale ¿por qué no me saludaste el otro día? ¿O por qué me hiciste una llamada así tan fría? ¿Por qué me llamaste así de una manera tan corta? Porque, ¿sabes? Antes solías saludarme con mucho cariño y ahora no. Por eso pensaba que te pasaba algo. Te dije assalamu alaikum y no me respondiste. O si lo dijiste no te oí. No noté nada por tu parte y estaba preocupada. Lo siento mucho. Háblale claro, díselo, pregúntale. Dile, ¿estás enfadada? Y esto es una razón, es un medio para resolver los problemas o todo lo que podamos tener en nuestro corazón.
todos esos malos sentimientos que tenemos en nuestros corazones. Nah. De nuevo, al-Imam Sa'di, rahimahullah, dice: pensar mal o tener malos pensamientos sobre otros no hará que esos pensamientos se paren, o sea, que los malos pensamientos cesen, sino que los malos pensamientos persistirán hasta que alguno diga o haga algo que no es apropiado. Por ejemplo, tengo malos pensamientos de alguien y digo: esta no es la primera vez que mientes, por ejemplo. O le digo: eres un hipócrita, aparentas ser mi amiga, pero en realidad no lo eres. O has estado murmurando de mí con otras hermanas desde hace ya tiempo. O te estás burlando de mí, o cualquier cosa similar. Entonces, pensamos que algo es así y o sea, damos por hecho esa mala presunción, ¿no? Y ya como que lo aceptamos, como que lo damos por algo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, los malos pensamientos de una esposa con su esposo, ¿vale? Dice: ¿por qué mi marido va al aseo cada vez que coge el teléfono? Seguro que está hablando con alguna mujer. O seguro que está haciendo algo malo. ¿Y tenemos alguna prueba de que este hombre esté haciendo eso? No. ¿Puede que esté haciendo algo de esto? No, no pienses mal. Puede ser que se trate de algo que no quiere que oigas, o que esté hablando con su madre, o que sea un secreto para ellos, algo entre ellos. Y no tienes por qué saber todo, ni por qué oír todo, ni escuchar todo lo que él hable. Esto es su adhan, esto es pensar mal. Y un día, si ella hace esto, llegará a ser algo repetitivo y cansino, ¿no? El que una persona siempre esté pensando mal de otra, ¿no? Sin pruebas, sin ninguna evidencia. Así que no dejes que esto entre en tu corazón, que esto pase en tu corazón. No lo permitas. Pensar mal sobre otros sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, de verdad, acaba con esto, páralo. Incluso busca disculpas para las personas sobre las que piensas mal. Intenta pensar bien, al contrario, intenta pensar al contrario y di: oh, pues mira, quizás esta persona estaba ocupada, y por eso no me ha llamado. O si es con tu marido, por ejemplo, piensa: pues puede ser que esté hablando con su madre o con su hermana y que sea algún asunto personal o familiar. Y subhanallah, si entendiéramos este verso y empezáramos a colocar buenas conclusiones, digamos, a pensar o a dar por hecho buenos pensamientos y tener buenas conclusiones, y dar excusas a la gente, viviríamos una vida mejor. La carga sería menor en nuestros hombros y incluso para los demás podrían disfrutar mejor de nuestra compañía. Porque imagina vivir con alguien o estar rodeado de alguien que esté siempre sospechando, que siempre tengas que estar defendiéndote. Esto es inaguantable. O sea, sería muy difícil, ¿vale?
O imagina tener una amiga que siempre piensa mal de todo lo que dices, de todo lo que haces. Has quedado con aquella y no me has llamado y no me has dicho y es que no queréis verme, no queréis hablar conmigo y siempre tienes que estar excusándote. Siempre tienes que estar jurándole, decirle, ay no, pero no te enfades, es que no lo he hecho a propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es inaguantable. Entonces, nunca, no lo hagas. Y no tengas que estar diciendo siempre esto a nadie, o sea, porque no es sano, esto es enfermizo. Este tipo de relaciones con las personas no es una relación sana. Y cualquiera que sea la relación, ya sea con tus amigas, con tu madre, con tu esposo, con tu hermana, con tus amigas, tenemos que intentar rectificar esto, no estar siempre pidiéndole a la gente que se excuse y que nos dé explicaciones de todo, evitar pensar mal de la gente, ser una persona fácil, una persona que seas de un trato fácil. Intenta, como nos decía la usted, excusar a la gente. No pensar en la gente. Cada uno tiene sus propios problemas, sus propias dificultades. Pensar bien de la gente. Nada, hermanas. Después, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: وَلَا تَجَاسَسُوا. No os espiéis. No os espiéis entre vosotros. التجاسس, espiar, es decir, buscar las faltas de los demás, intentar buscar los defectos, seguir a alguien para que quizás puedas encontrar algo malo sobre él o sobre ella, escuchar, por ejemplo, una llamada que no deberías de escuchar, intentando pillar, digamos, a tu esposo hablando con otra mujer o hablando con su madre de algo que sabes que no deberías de escuchar, pensando, por ejemplo, es que creo que su madre está diciéndole algo mal de mí. Entonces te pones ahí a intentar escuchar ahí detrás de la puerta a ver si pillas lo que dice, y todo esto no es correcto. Todo esto forma parte de at-tajassus y esto es incorrecto, esto está prohibido. Y como hemos dicho, Sheikh Al-Fawzan Hafidhullah dijo: no nos está permitido mirar o digamos espiar los móviles de nuestros esposos. Está prohibido. Nos decía la ustada, kaba'ir, es de los grandes pecados. Y tampoco está permitido a los esposos buscar o espiar los móviles de las esposas, a menos que haya algún indicio, que hayan encontrado algo que sea sospechoso. En este caso, él podría, digamos, porque ellos, los esposos, son responsables de los actos de sus esposas. Nada, jalas. Entonces, tiene que quedarnos claro que en cambio, a la esposa no se le permite bajo ninguna circunstancia mirar o espiar en el móvil de su esposo sin el consentimiento de éste. Y subhanallah, nos decía la usteda, a veces aquellas que hacen esto terminan ellas mismas por ponerse en muchas situaciones, muchas veces, en situaciones muy difíciles, llegando a sentirse sin salida, acorraladas. Nos decía la usteda una situación, una experiencia personal que le había ocurrido a ella con una hermana. Dice: el mes pasado, en la noche 15 de Sha'ban, recibí una llamada de una hermana y me contó que tenía un problema con su esposo. Decía que había estado mirando en su móvil y había visto que estaba hablando con otra mujer. Y que entonces le tendió una trampa a su marido. Y que lo había pillado, como decimos en español, tomando el desayuno con otra mujer.
Entonces ella siguió los mensajes, siguió la conversación de su marido con esta otra mujer y lo siguió hasta un restaurante o en el lugar en el que en el que su esposo iba a tomar el desayuno con esta otra mujer. Entonces ella llegó hasta ese lugar y nada, y los pilló a los dos juntos, desayunando juntos. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿El qué ha hecho? ¿O qué ha pasado después de esto? Entonces ella me dijo, pues desde hace un mes, ahora, que no he vuelto a hablar con él. Estamos en casa juntos, pero no hablo con él, no le dirijo la palabra, él a mí tampoco. Dice, y bueno, no sé qué hacer, no sé qué debo de hacer, la verdad, porque tenemos hijos adolescentes, digamos, él considero que es un buen hombre, y si le pido el divorcio, pues mi familia se destruirá, y siento que no seré capaz de controlar a mis hijos, ya que, bueno, la presencia del padre, su presencia es muy importante. Y entonces le dije, ¿y por qué has hecho esto? ¿Por qué has espiado? ¿Por qué lo has perseguido? ¿Por qué has ido detrás de él? Ella sola se ha metido en este lío, digamos. Y bueno, entonces le ha dicho, no voy a volver a hablar contigo, eres esto y eres lo otro, eres un mentiroso, eres un falso. Entonces yo le dije, bueno, ¿y tú ahora qué quieres? La usted le dijo a esta hermana, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces ella me dijo, bueno, yo quiero solucionar el problema. Y la usted le dijo, solo hay una solución. Dile que te prometa que nunca más volverá a hacer esto. Y si te lo promete, entonces dile, vale, ok, te creo. Y ciertamente tengo que creerlo, incluso si él no está siendo sincero. Allah subhanahu wa ta'ala le rendirá cuentas. Nosotros no podemos controlar esto. Así que le dije que aceptara las palabras de su esposo, que aceptara su promesa de que no volvería a hacerlo más, de que sería un buen esposo y de que tendría miedo de Allah y que no volvería a hacer nada, digamos, malo otra vez. Y le dije, acéptalo. Si él dice que sí, que te promete que no va a volver a hacer estas cosas más, y como me dices que consideras que es un buen hombre, pues bueno, un error lo puede tener cualquier persona. Acéptalo, dile que le crees de corazón, que confías en él, que vuelves a confiar en él plenamente de nuevo. Y no le digas, no, tú eres un mentiroso y no te creo porque yo sé que me la vas a volver a hacer. No, o sea, si quieres arreglar el problema, confía en su palabra, en su promesa, dile que le crees y créele de corazón y para de buscar sus faltas. Subhanallah, ¿qué ganó ella? ¿Qué ganó ella haciendo esto? Ganó un mes encontrándose mal, fatal. Subhanallah, desobedeciendo a Allah, ya que despreciaba, ya que digamos que dejó de cumplir con los derechos de su esposo durante ese mes, dejándole de hablar, y sin ninguna duda se encontraba en un estado detestable, se encontraba muy mal. Y está claro que él había hecho mal, que él había hecho algo malo. Pero no es nuestro trabajo actuar como si fuéramos policías. No podemos hacer eso. Vas allí y lo persigues y te presentas en el sitio y te lo encuentras con la persona. Pero, hermanas, este no es nuestro papel. Este no es nuestro trabajo. ¿Vale? Y aquí vemos el resultado de esta historia o de esta situación en la que esta hermana
no ganó nada. ¿Qué ganó esta hermana? Ella no ganó nada de esta situación. Así que evitemos caer en atayasu. No espiar. No espiéis. Y a veces, como decíamos anteriormente, puedes encontrar a tu marido hablando con su madre o con su hermana por teléfono o incluso en persona y ves que se van a otra habitación y llega la esposa por detrás, coge un libro, se coge el mushaf y se va detrás de él, también como que ella también va para esa habitación y lo persigue hasta la otra habitación. Pero si se fue de la habitación porque no tenía privacidad, ¿por qué lo sigues? ¿Para oír lo que estás diciendo? Esto no es correcto. No es nuestro trabajo. Así que ocupémonos de nosotras mismas. Con nuestras faltas, con nuestras propias faltas, con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestros problemas. Y no intentes encontrar los secretos o las faltas de los demás. No pienses en qué están haciendo los demás. Céntrate en ti. Wallahi, que esto enferma al corazón. Y además de enfermar al corazón, destroza las relaciones de familia y cualquier tipo de relación. Subhanallah. ولا يغتب بعضكم بعضا. La primera orden vuelve a amonestarnos aquí. ¿Y qué es al-ghiba? Al-ghiba es, por ejemplo, cuando los compañeros del profeta, anhum, le preguntaron al profeta sallallahu alayhi wa sallam y él les dijo: al-ghiba es decir algo sobre tu hermano o hermana en el Islam sin que esté presente y algo que, aunque se encuentre presente en esta persona, que sea una cualidad de esta persona, pero esta persona lo detesta que tú hables de esto. Como por ejemplo, que si dices que esta persona es tacaña, por ejemplo, o que huele mal, o que es una mentirosa. Cualquier cosa mala, cualquier cosa que digas de ella o de él y que esta persona... Un momento, hermanas. Vale. Cualquier cosa que digas de tu hermana o de tu hermano en el Islam y que esta persona deteste oír que lo han dicho de él o de ella, esto es ghiba. Y puede ser que tengas razón, puede ser que sea verdad lo que estás diciendo sobre esta persona, pero el hecho de que lo digas a sus espaldas lo hace ghiba, lo convierte en ghiba. Y esto es extremadamente aterrador. Es considerado uno de los pecados mayores. Y Allah subhanahu wa ta'ala da un ejemplo de que si yo critico a alguien, si yo critico a mi hermana en el Islam, por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ¿Vale? ¿A quién de vosotros, más o menos traducción aproximada, a quién de vosotros le gustaría comer la carne de su hermano o hermana muerto, su hermano o hermana en el Islam una vez este o esta haya muerto, es decir, maita? A nadie. Nadie se puede llegar a imaginar comiendo carne humana. No hay nada más aterrador que eso. Por lo que necesitamos entender lo peligroso que es. Esto, el peligro que conlleva, hay que entenderlo. Y uno de los compañeros le dijo al profeta sallallahu alayhi wa sallam: ¿qué ocurre si yo digo sobre alguien que es así o es asao? Y él respondió: si dices algo que hay en esa persona, entonces lo que estás haciendo es murmurar sobre él.
dice aquí la usted en árabe, faqadda tahattahu. Pero si lo que estás diciendo no se encuentra en él, no es cierto, faqadda baddahu, serás entonces un injusto. Habrás mentido sobre él. Así que incluso si esta persona posee malos atributos, no nos está permitido hablar o murmurar sobre él. Sobre él. ¿Y qué hacemos si hemos caído en este pecado? Si hemos dicho algo malo sobre nuestra hermana o nuestro hermano, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer tauba, deberíamos de arrepentirnos sinceramente de corazón. Y Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nos dijo, si esta persona sabe lo que has dicho sobre ella, por ejemplo, que has dicho que es tacaño o cualquier otra cosa, debes de ir a esta persona y decirle que te perdone, debes de pedirle perdón y debes de pedir a Allah que te perdone. Debes hacer dua por ella también. Pero, ¿qué ocurre si esta persona no llegó a enterarse de lo que dijiste sobre ella? En este caso, no debemos de decírselo, pero debemos hacer tauba entre tú y Allah, subhanahu wa ta'ala, y debes de pedirle a Allah, subhanahu wa ta'ala, que te perdone y hacer dua por aquel del cual hablaste mal. Y alabar o hablar bien de esta persona enfrente de las personas ante las cuales hablaste mal de esta otra persona. Entonces, ahora deberías de ir ante estas personas las cuales te escucharon hablar mal de esta otra hermana o hermano y hablar ahora, por el contrario, hablar bien de esta persona, alabar, no sé si esta palabra se usa bien en español, elogiarla, creo que queda mejor, elogiarla, hablar bien de la persona, hablar de sus buenas cualidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y algunas cosas, por ejemplo, de nuevo, hay algunas otras cosas, de nuevo, que la gente no comprenden bien. Y, por ejemplo, es el mencionar cosas malas es el mencionar cosas malas sobre los demás siempre algo prohibido. Es decir, ¿no me está permitido en ningún caso decir nada malo sobre alguien? Pues no. La respuesta es que no, absolutamente no. Si tengo que avisar a alguien, entonces es aquí cuando debo de decir las cosas. Por ejemplo, si sabes que alguien se va a casar, por ejemplo, conozco a una hermana que quiere hacer negocios con otra hermana y sé que esta hermana con la que se va, con la que ha decidido hacer negocios, no es una hermana en la que se pueda confiar. No es una persona fácil, puede engañar, tiene mucho, engaña fácilmente, tiene mucho palique, habla de una manera que hace ver algo que no es, ¿eh? Entonces aquí le debo de avisar a esta otra hermana para que no se decida a hacer negocios con ella, ¿vale? O como decía anteriormente, si alguien viene y me dice, hay un hombre que quiere casarse con mi hija y parece que es un buen musulmán, y subhanallah, resulta que yo conozco a este hombre y sé que no es un buen musulmán en absoluto, no es un buen hombre en absoluto, aparenta serlo, pero en realidad no lo es. Puede que no lo sea, a lo mejor es un tacaño, o fuma, o bebe, o sé que es un hombre que se burla de los demás, lo que sea. Así que es mi obligación de decirle a mi amiga que tenga cuidado con este hombre, que tengo que informarle de sus malas cualidades, pues que fuma, que es un mentiroso, que es un tacaño, lo que sea. Y entonces aquí sería como un consejo, una nasiha, y esto es algo que debo de hacerlo. Luego, si ella erróneamente decide que quiere seguir casando a su hija con este hombre, pues bueno, ojalá, eso ya es cosa de ella. Ella ahora ya lo sabe todo. Entonces ella es la que toma la decisión en base a ese conocimiento, sabiendo la verdad, sabiendo la realidad. Pero no puedo dejarla que sea engañada por este hombre. Por lo que en caso que tengamos que dar un aviso, una advertencia contra alguien, entonces esto no es ghiba, esto sería nasiha, esto es un consejo, ¿no? ¿Y qué ocurre ahora en el caso de que una persona sea injusta conmigo, que me oprima de alguna forma?
me está permitido hablar con mis amistades de lo que esta persona me está haciendo mal o está diciendo sobre mí. ¿Puedo hacer esto solamente con intención de aliviar mi corazón? ¿Puedo compartir la presión que sufro, la injusticia que estoy viviendo? ¿Puedo compartir mis pensamientos y sentimientos con alguna amiga? La respuesta es sí. Sí que está permitido y puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque esta persona de la cual voy a contarle a mi amiga es una zalima, es una opresora. Allah subhanahu wa ta'ala dice: La yuhibbuhu Allahu yahra bi'su wa... No, chicas, me he liado un momento. ¿Dónde estoy? Ah, sí. La yuhibbuhu Allahu yahra bi'su wa min al-qawli illa man zulim. A Allah no le gusta que se digan malas palabras sobre otros, excepto de aquella o de aquel que es un opresor. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dice: si te está permitido hablar sobre esta persona. ¿Por qué? Porque al-zalim laysa lahu hurma bi nisamil al-mazlum. El opresor no tiene derechos respecto al oprimido. Espero que esto se haya entendido, nos decía la Usteda. Espero que entendamos cuándo nos está permitido hablar de alguien y cuándo no, cuándo se considera nasiha, cuándo se considera tahadir, digamos, como una advertencia o un aviso, o mustanif, cuando es a veces necesario tomar una fatwa, por ejemplo, como por ejemplo en el caso en el que una hermana debe de buscar una fatwa, por ejemplo, y tienes que hablar mal, digamos, ya no es hablar mal, pero tienes que decir la verdad de algo que tu marido, por ejemplo, te está haciendo o tu marido te ha hecho. Entonces vas a hablar con un sheikh o con un estudiante de conocimiento o con una hermana de conocimiento, una hermana confiable que va a pasar esta pregunta, digamos, a un sheikh y vas a buscar una fatwa. Necesitas contar qué es lo que está pasando, qué es lo que tu marido te está haciendo o te ha hecho, ¿vale? Entonces, a veces es necesario hablar de lo que ocurre. O, por ejemplo, necesito que mi padre intervenga en algo que no es correcto, en algo que mi marido me ha hecho o que mi hermano me ha hecho. Entonces, debo de explicar qué es lo que está pasando, tengo que decirle qué es lo que pasa o qué es lo que pasó. Todo esto está permitido, incluso si por ello tengo que expresar mis pensamientos, mis emociones, si tengo que aliviar mi corazón con una amiga también, como decíamos, contándole todo para desahogarme, aunque ella realmente no pueda ayudarme, pero alguien me está haciendo daño, me está oprimiendo, me está haciendo daño. Entonces se me permite el que yo pueda desahogarme con esta amistad, contándole lo que me está pasando, inshallah. Naam, y subhanallah, nos decía la ustada, hafidhallah, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe en estos días a tomar la intención de seguir los hermosos, o sea, a tener la intención, a adoptar esta intención de seguir los hermosos mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y nos decía ella: por Allah, que tenemos unos mandatos, unos mandamientos, unas órdenes, subhanallah, que si las entendiéramos y las pusiéramos en práctica, harían un gran cambio, darían un gran cambio a nuestras vidas, inshallah, bi'idnillah. Y hasta aquí el audio de hoy, la clase de hoy. Inshallah continuamos pronto bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.